Antonio Verdugo. Toño Verdugo llegó al Instituto de Biotecnología de la UNAM en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a mi laboratorio. Fue a final de la década de los 80s y entonces era el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología. Unos años después pasó el Centro de Investigación a ser instituto, y entonces ya nada más se le quedó Instituto de Biotecnología. Y bueno, lo que hacíamos esencialmente era ingeniería genética y cómo la ingeniería genética se aplicaba a la biotecnología. Ahora es ya sabido muy bien que la ingeniería genética forma parte esencial de la biotecnología. De hecho, la ingeniería genética forma parte esencial de todos los estudios biológicos. Pero en ese tiempo todavía no se incorporaba la ingeniería genética de lleno a las disciplinas biológicas y en la que mejor quedaba era en biotecnología. Por eso era el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología. Y varios de nosotros que en esa época éramos muy jóvenes, realmente fuimos pioneros en diferentes áreas de la ingeniería genética en México. La ingeniería genética en esos tiempos era una disciplina incipiente en todo el mundo. Y aún en los Estados Unidos, con todo su poderío tecnológico, científico, no era una disciplina que se abordara fácilmente. Sobre todo desde el punto de vista experimental, era difícil hacerla bien. Entonces, nuestro instituto era pionero en el área de la ingeniería genética. Y bueno, lo notable de Toño es que él se dio cuenta de ello. Es decir, él siendo un veterinario, sabía que la ingeniería genética era importante para su disciplina de veterinaria. Es decir, que a nuestro instituto llegaran, o en este caso el centro de investigación, llegara un veterinario a estudiar ingeniería genética, pues era realmente algo fuera de serie. De hecho, muchos de nuestros alumnos pues eran biólogos, y lo cual era más natural, porque en la carrera de biólogo se ve la molecular, ingeniería genética, y en todos los muchachos se deriva mayor naturalidad. También llegaban con nosotros químicos, QFBs, que por lo mismo, es decir, en estas carreras siempre tenían un componente biológico o podían estar expuestos a la biología y por ello biología molecular, ingeniería genética. Había también una tradición en la Facultad de Medicina. Entonces, esto me llamó mucho la atención de Toño Verdugo. O sea, él tuvo, como recién egresado de la facultad, la visión de que la biología molecular era importante. Y de hecho, muchos años después, fue jefe del departamento de microbiología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y entonces yo lo acepté para estudiar, estuvo conmigo en la maestría y en su doctorado. Hizo un trabajo muy interesante, entonces hacía un diagnóstico, inmunodiagnóstico rápido de la fiebre tifoidea. Y entonces tuvo aspectos tanto de biología molecular, como de bioquímica, como de inmunología, epidemiología, en fin, todos estos temas que ahora son muy populares durante la pandemia. Bueno, pues él los aprendió a manejar muy bien. De hecho, muchos de los aspectos ni yo mismo estaba familiarizado en estas áreas, y tuvimos colaboraciones con grupos clínicos, con grupos de inmunólogos. Tuvimos que aprender mucho. Entonces, fue una experiencia muy buena porque, repito, era yo un investigador muy joven, él era pocos años más joven que yo, y entonces, de alguna forma, dos jóvenes estudiando e implementando cosas nuevas en México. Y Toño tuvo el carácter, la
la destreza, pues sí, la fuerza para entrarle a cosas difíciles que no se habían establecido en México, a aprender los conceptos, a implementar metodologías nuevas, y realmente pues hizo un trabajo magnífico. Después ese trabajo se publicó en Europa, en una revista de investigación clínica europea, de las más importantes de Europa. Después, lo que él desarrolló fue, fue objeto de una patente, tanto en México como en los Estados Unidos. Una patente realmente bastante importante, interesante, y para hacer el diagnóstico rápido de fiebre tifoidea. Eso pues nos habla del calibre, de la entereza, de la motivación de Toño Verdugo para salir adelante, para hacer cosas nuevas. Yo considero a Toño una persona muy talentosa, muy profunda, yo creo que muy crítica de las situaciones en general, ¿no? Si algo no funcionaba bien en el laboratorio, si algo no funcionaba bien en la universidad, si algo no funcionaba bien en el país, todo él era muy analítico, o es muy analítico, muy crítico, y lo cual también es una parte importante de su personalidad. Yo también lo soy, pero a lo mejor yo no soy tan extrovertido. Él sí era muy extrovertido en sus críticas y sus análisis, lo cual yo siempre respeté mucho y siempre me ha parecido una persona muy interesante, profunda, apasionada. Yo diría esas. Yo describiría a Toño como una persona interesante, profunda y apasionada. Y por otro lado, y creo que eso lo ha reflejado en su carrera, siendo jefe de departamento en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, siempre buscando de ver cómo poder remediar diferentes problemáticas, su preocupación por la política nacional, sobre todo. Eso también es algo que lo ha distinguido, que lo ha definido. Y también él empezó a participar como en el Consejo Universitario, como uno de los representantes de los estudiantes de nuestro instituto ante el Consejo Universitario. Y precisamente por esta vocación, digamos, de preocupación social, yo llamaría. Entonces, si alguna cosa yo podría comentar más que criticar, porque pues no se trata también de eso. Es difícil criticar, sino más bien comentar que por lo mismo Toño tiene una tendencia o tenía una tendencia a dispersarse, ¿no? Entonces, en el sentido de si uno quiere ser investigador y dedicarse a la investigación, puede uno tener otros intereses, puede tener otras preocupaciones, pero al final del día lo que uno tiene que hacer es concentrarse en esa investigación, y lo demás debe ser hasta cierto punto secundario. Digo, yo mismo me preocupan cuestiones políticas, sociales, filosóficas, artísticas, y les dedico tiempo. Digo, no soy el mejor ejemplo del investigador que solo piensa en ciencia, pero de cualquier manera, si yo quería ser un científico profesional, pues tenía yo que sacrificar mi posible carrera musical, ¿verdad?, para dedicarme nada más a la ciencia. Y ahora, de hecho, tuve un desarrollo y una carrera musical interesante, pero de alguna forma pues no logré en la música lo que logré en la ciencia, pero tuve que tomar una decisión: o te dedicas a la música o te dedicas a la ciencia, ¿no? Entonces al final decidí dedicarme a la ciencia y tomar la música muy en serio, por lo mismo de interesante, talentosa, apasionada,
lo hace tomar diferentes caminos, diferentes aspectos de la vida humana, de la vida cultural, y para mi gusto debió haberse concentrado mucho más en la parte científica y haber profundizado más. Pero pues esa es una opinión, es un punto de vista. Es decir, Toño no deja de ser mi segundo alumno de doctorado, una persona que estimo mucho, que considero una persona, repito, interesante, talentosa